Prepararse, llenar de aceite su lámpara, significa que todos los creyentes deben estar preparados, llenos del Espíritu Santo mediante el oír, leer y poniendo en práctica la palabra de Dios continuamente y manteniendo comunión constante con Dios, en oración, en ayuno, en adoración, para que permanentemente permanezcan nuestras lámparas encendidas hasta la venida de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. San Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces, todos nosotros los creyentes en la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, somos del Señor Jesús, y por nuestro Señor Jesús tenemos entrada al reino de los cielos. Y del Señor Jesús viene la luz a nuestras lámparas, que permanentemente permanecen encendidas, porque el Señor Jesús es la luz, y nuestro Señor Jesús estará con todos nosotros los creyentes en Él hasta el fin del mundo. Y la Escritura dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios mora en todos nosotros los creyentes en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y nuestro espíritu, alma y cuerpo es de Dios y para Dios. Entonces, todos los creyentes somos siervos de Dios. Entonces, todos los creyentes obedecer la voluntad de Dios y servir a Dios de corazón para la gloria de Dios. Y todos los creyentes vivir la vida para el Señor Jesús, el Hijo de Dios, para salvación, porque el Señor Jesús es nuestra salvación. Y si morimos por el Señor Jesús, por Él también resucitaremos en su venida para irnos con Él para vida eterna en el reino de los cielos. Y la Escritura dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4. Entonces, todos nosotros los creyentes en la fe en el Señor Jesús, ser perseverante en nuestra vida, en el Evangelio de Cristo Jesús, hasta la venida de nuestro Señor Jesús, edificando sobre la roca, en el fundamento de Cristo Jesús, obedeciendo sus enseñanzas, no siendo solo oidor, sino poniendo en práctica la palabra de Dios, porque del Señor Jesús emana la fuente de vida para todos los que creen en Él. Por tanto, el Señor Jesús es nuestro Salvador, y por el Señor Jesús somos salvos, y la venida del Señor Jesús es para salvación a todos los que creen en Él, estar listo para recibirlo. Y la Escritura dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. San Mateo capítulo 25, versículo 2 al 4. Entonces, las cristianas o cristianos prudentes son todas las sensatas o todos los sensatos, sabios e inteligentes. Y las cristianas o cristianos imprudentes son todas las insensatas o todos los insensatos, necios, que actúan sin sabiduría, sin entendimiento. Entonces las insensatas y los insensatos toman sus lámparas o toman sus Biblias y leen su contenido, pero no entienden el Evangelio de la salvación, que es la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesús.
por medio de la fe en el Señor Jesús, la palabra de Dios. Entonces, las insensatas y los insensatos son los incrédulos o las incrédulas que rechazan la fe en el Señor Jesús, pero no entienden que la acción que realizan es rechazar su salvación, porque por la fe en el Señor Jesús se obtiene la salvación, y las insensatas y los insensatos ignoran que el Espíritu se recibe por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, las insensatas y los insensatos no tienen consigo aceite, es decir, no tienen al Espíritu Santo de Dios, y se advierte que se deja de ser insensato al ser sensato por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y al creer en el nombre del Señor Jesús, y de acuerdo a la escritura que dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. San Juan capítulo 5 versículos 39 y 40. Por consiguiente, estudiar permanentemente las escrituras sagradas del Evangelio de la salvación de Cristo Jesús, que es a salvación, vida y vida eterna. Sin embargo, las prudentes y los prudentes, por la fe en el Señor Jesús y por oír con fe el Evangelio de la salvación, la palabra de Dios, es que recibimos el Espíritu Santo de Dios, y las prudentes y los prudentes tenemos aceite en el interior de nuestro cuerpo, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en el interior de nuestro ser. Por tanto, el Espíritu Santo es vida. Y la Escritura dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Entonces, el Espíritu Santo está en nuestro interior, morando, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, y su presencia es activa, a fin de que obtengamos la salvación. Por tanto, las prudentes y los prudentes estamos en las manos de Dios. Somos como vasijas de barro en formación a la voluntad de Dios. Y la Escritura dice, entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías capítulo 18, versículos 5 y 6. Entonces, Dios Jehová, el Todopoderoso, todo lo puede, nada le es imposible. Nos forma, moldea, reforma y restaura para ser útil a su propósito en la obra del ministerio, en la edificación sobre el fundamento del Evangelio de Cristo Jesús, y para cumplir la misión, el Espíritu Santo nos capacita. Y la Escritura dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Por tanto, lo que hablamos cuando predicamos el Evangelio de Cristo Jesús, la palabra de Dios, es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Asimismo, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, que es la palabra de Dios, y todos nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, tomando nuestras lámparas, es decir, tomando nuestras Biblias y leyendo constantemente su contenido, así como escudriñando las Escrituras sagradas para su entendimiento y obediencia. Y la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. Por tanto, el Evangelio de la salvación de Cristo Jesús, la palabra de Dios, es la que nos da luz a nuestras lámparas y a la vez ilumina nuestro camino para salvación y vida eterna. Y la Escritura dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas,
y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. San Mateo capítulo 25, versículos 5 al 7. Entonces, la tardanza del esposo del Señor Jesús en su venida es porque nos tiene paciencia a todos nosotros, para que estemos preparados, para que tengamos listos el alimento espiritual, la palabra de Dios. Y la Escritura dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Entonces, cuando las cristianas o cristianos se duermen espiritualmente, es porque se encuentran débiles en la fe y por falta de comunicación con Dios y por estar alejados de las cosas de Dios, del reino de Dios, y también quizás sea por una falta o por un pecado no arrepentido y no confesado. Por tanto, en la oración, pedir a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús el perdón por la falta o por el pecado. Y Dios, en su gran misericordia y amor, perdona la falta o pecado. De ahí las cristianas o cristianos estar despiertos espiritualmente, atentos, vigilantes, velando permanentemente y en alerta, listos, con las lámparas encendidas, la palabra de Dios, y permaneciendo firmes en la fe en Dios Jehová el Todopoderoso y en el Señor Jesús el Hijo de Dios, y combatiendo en la fe y guardando y predicando la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación de Cristo Jesús. Y la Escritura dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 7 y 8. Entonces, todos nosotros estar permanentemente vigilante y en constante oración ante Dios para fortalecer nuestra fe y para resistir las tentaciones del diablo, que se relaciona con el pecado. Asimismo, de todos nosotros la actitud debe ser activa en el servir con amor los unos hacia los otros y con todas las demás personas. Por lo tanto, el Señor Jesús, cuando venga, nos debe encontrar velando en constante vigilia, leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras sagradas, en la adoración a Dios, haciendo ayuno, en la oración a Dios, para fortalecer nuestra fe y la vida espiritual, a fin de mantener permanentemente comunión con Dios. Y la Escritura dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. San Mateo capítulo 25 versículo 8 y 9. Entonces, estas insensatas y estos insensatos llegaron a tener aceite, al Espíritu Santo de Dios, y debido a su negligencia o descuido, no llenaron con aceite sus lámparas, que se apagan, porque estas insensatas y estos insensatos estaban viviendo en la carne y no estaban viviendo en el Espíritu. Y la Escritura dice: porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos capítulo 8 versículo 13. Entonces, el vivir conforme a la carne es vivir en pecado, y estar en el pecado es a muerte. Sin embargo, el vivir conforme al Espíritu es a vida. Y la Escritura dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Entonces, el vivir y practicar el pecado es a muerte, y a quedar excluidos de heredar el reino de Dios. Sin embargo, si se vive por el Espíritu, obedeciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo al Espíritu Santo de Dios, que nos enseña y guía la palabra de Dios, es como se hace morir a las obras de la carne, que es para vida. Y la Escritura dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. Entonces, el fruto del Espíritu Santo nos permite vivir una vida espiritual que glorifica a Dios. Entonces, los que tienen el Espíritu Santo son de la fe en Dios y de la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y el Espíritu se recibe por la fe. Por consiguiente, estar siempre llenos del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne con sus pasiones y deseos. Y de acuerdo a la Escritura que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31. Por tanto, predicar con valentía y firmeza el Evangelio de Cristo Jesús, la palabra de Dios, que es verdad, viva y eficaz. Sin embargo, aquellos que les falta el aceite a sus lámparas, pedir con fe en oración ante Dios en el nombre del Señor Jesús, que es poder. Y la Escritura dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. San Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10. Por tanto, Dios Jehová el Todopoderoso, por medio de su palabra, cubre todas nuestras necesidades, ya sean materiales, espirituales y emocionales. Y la Escritura dice, yo y el Padre, uno somos. San Juan capítulo 10, versículo 30. Por tanto, nuestro Señor Jesús y el Padre Celestial, Dios Jehová el Todopoderoso, son unidad. Sin embargo, aquellos que dudan en la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, no están firmes espiritualmente en la fe, siguen con su fe inmadura, no preparados ante la venida del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. San Mateo capítulo 25, versículo 10. Entonces las insensatas y los insensatos son los que se dirigían a comprar aceite para sus lámparas. Entonces las insensatas y los insensatos son los inconstantes, que dudan de pedir con fe ante Dios lo que les hace falta. Por tanto, los inconstantes no están preparados, porque la duda y la inmadurez espiritual en la fe no les permite alcanzar la firmeza espiritual en la fe, ni tampoco la firmeza en la palabra de Dios. Y llegó el esposo, el Señor Jesús, y las prudentes se encontraban preparadas. De igual forma, los prudentes se encontraban preparados, listos, aferrados firmemente en la fe en Dios Jehová el Todopoderoso, y en la fe en el Señor Jesús, y en el Evangelio de la salvación de Cristo Jesús, la palabra de Dios, así como poniendo su confianza en Dios, siendo fiel a Dios y a la adoración a Dios, sirviendo a Dios, siendo obediente a la voluntad de Dios. Por tanto, las prudentes y los prudentes son los que alcanzaron a entrar con el esposo, el Señor Jesús, a las bodas, y se cerró la puerta. Y la Escritura dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo,
de cierto os digo, que no os conozco. San Mateo capítulo 25, versículo 11 y 12. Entonces las insensatas y los insensatos llegaron a las bodas cuando ya se encontraba cerrada la puerta, y le manifestaron al Señor Jesús que les abra la puerta. Y el Señor Jesús les contestó: no los conozco, porque no los reconocía que pertenecían a Él. Y la Escritura dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. San Mateo capítulo 25, versículo 13. Entonces, todos nosotros los creyentes, velad, siendo vigilante activo, estando permanentemente en alerta, constante, listos y preparados en todo tiempo y fuera de tiempo, guardando la fe y combatiendo en la fe y obedeciendo la palabra de Dios y obedeciendo la voluntad de Dios, así como vivir siendo recto, perfecto, en santidad, en amor y apartado del mal. Asimismo, permanecer con firmeza y valentía, fiel a Dios y fiel al Señor Jesús, el Hijo de Dios, a pesar de tener angustia o tribulación. Y la Escritura dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. San Mateo capítulo 24, versículo 36. Entonces, la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesús, el único que lo conoce, es nuestro Dios Jehová, el Todopoderoso. Por lo tanto, todos nosotros, los creyentes, velad constantemente y estar preparados continuamente, porque será la venida de nuestro Señor Jesús de manera inesperada, en el día ni la hora que nosotros no sabemos.